Buenas noches. Muchas gracias por asistir a uno de nuestros cursos. Como bien saben, hemos estado soltando varios de estos cursos como tal. En Rodelco nos encargamos de poder entregar cursos altamente calificados, más que todo especializados. Entonces, este es uno de nuestros cursos que estamos lanzando próximamente, Pro 02, protección en líneas de transmisión como tal. Solamente para comentarles, tal vez tienen algunas consultas. Hemos tenido ya 3 cursos seguidos de automatización. Hemos hablado de 61850, diseño en sistemas SCADA. Ahorita estamos llevando un curso de diseño de sistemas de control y protección. Y algo para complementar eso tal vez, porque hemos invitado a muchos de nuestros participantes pasados, es hablar de protección en línea de transmisión. Más que todo, cómo se van actualizando, cómo se realizan las pruebas como tal y cómo las vamos a tener en cuenta a partir de ahora con las nuevas tecnologías que se están implementando, ¿no? Y que están llegando con los distintos fabricantes y cómo está impactando esto en la actuación de las protecciones alrededor del mundo. Bueno, iniciar básicamente con las líneas de transmisión, ¿sí? Un concepto fundamental para nosotros poder llegar a tener energía en los puntos de distribución más básicos, pues es poder transmitirla, ¿no? Ya sabemos que tenemos distintos sistemas, ¿no? Vamos desde la generación, transmisión y distribución. Y la parte fundamental o la parte que enlaza tanto la parte de generación como la parte de distribución son las líneas de transmisión. Desde podríamos decir desde el inicio de las protecciones, son los principales activos que tenemos que proteger, porque tener una falla en una línea de transmisión y que tú no tengas un respaldo como tal, o que tu sistema no esté anillado, que no resista como anteriormente los teníamos, obviamente ya nos hemos puesto en la tarea de hacer más robustos nuestros sistemas, ya tenemos dos troncales, ¿no? 220, 500 kb, por ejemplo, que ya nos permiten resistir contingencias, ¿no? Si ocurriera alguna falla en el sistema. Pero si nosotros llegamos a tener una falla, podemos dejar a varios distribuidores sin suministro de energía. Entonces, es por eso una parte fundamental trabajar con relés, trabajar en los sistemas, esquemas de protección para las líneas. Ahora, con la introducción de la generación distribuida, y también con la introducción de generaciones no convencionales, hablamos de plantas solares, hablamos de de parques solares, parques eólicos, por ejemplo, ya se nos hace mucho más difícil hacer la protección como tal, porque no tenemos corriente de corto, ¿sí? Entonces, no tener corriente de corto y ocurrir una falla en una línea, se nos va complicando la manera de poder proteger nuestro sistema. Entonces ahí también hay soluciones como tal, ¿no? Y hay soluciones que existen, soluciones que se están implementando y también conversarles un poco de esto al respecto. Realmente los sistemas eléctricos vienen trabajando al límite. Nosotros, si bien es cierto, empezamos a implementar líneas de transmisión, tenemos líneas de transmisión, si hablamos de Perú, Perú está dividido en 3 regiones, sierra, costa y selva, y uno de los lugares más complicados, por ejemplo, es si tú tienes una falla en la selva, ¿no? O sea, que te ocurra una falla y tú no saber dónde ocurrió esa falla, también es muy complicado para el tema de mantenimiento, poder ir y reponer ese servicio. Entonces, algo fundamental y que también se vuelve importante es la localización de falla en líneas de transmisión. También vamos a tocar este tema, es muy importante entender cuáles son los métodos de localización de falla que están utilizando los relés, equipos aparte que sirven únicamente de localización de falla, o relés que ya tienen incorporado nuevas tecnologías para localización de falla que nos permiten ubicar la falla de manera mucho más precisa, ¿no? Estamos hablando de errores de una torre más o menos, ¿sí? Entonces, son tecnologías que se van adaptando, van creciendo y pues también nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos al respecto. Normalmente, o bien es sabido que cuando nosotros estamos implementando desde el primer relé digital que se creó,
pues ya han pasado casi más de 30 años, 35 años, lo cual hace también que las tecnologías de protección vayan evolucionando. Normalmente nosotros nos quedamos con esa filosofía de los relés electromecánicos, pero ya hay fabricantes que tienen algoritmos nuevos que nos permiten mejorar los esquemas de protección. Y es importante también conocer cómo funcionan estos algoritmos. Bueno, ¿por qué es importante, no, las protecciones en un sistema eléctrico? Podemos decir daños a las personas, electrocución, quemaduras, la muerte, daños para el medio ambiente, muerte de animales, incendio, daños de equipos, infraestructura. Algo importante también que debemos saber es que si nosotros, mientras más mantenemos una falla en el sistema eléctrico, podemos causar muchos más daños a la infraestructura eléctrica, no equipos asociados a los transformadores, barras. Hay fallas que repercuten, ya sea térmicamente o mecánicamente, estos equipos. Entonces, cuando decimos que tenemos que tener estos esquemas de protección que nos permitan también salvaguardar, hablamos un poco también de la velocidad a la cual tienen que despejar este tipo de fallas. Hablamos pérdidas de continuidad, ¿no?, en los procesos, que se vuelven muy complicados. Entonces, por ejemplo, esos son esquemas que ya se van trabajando al respecto, ¿no? Ya hablamos de, por ejemplo, mineras bastante grandes, petroleras bastante grandes, que les pega mucho perder como tal la continuidad del servicio, ¿sí? O sea, parar un motor de ese tamaño, imagínense cuánto cuesta pararlo un día o 2 días, cuánto costo incrementa estas empresas, ¿no? Entonces, si dan cuenta, ya se van creando pequeñas subsistemas, ya estas mismas empresas mineras, petroleras, tienen sus propios sistemas de generación. Entonces también tienen que hacer una interconexión con el sistema y allá van creándose esquemas de protección especiales. ¿Sí? Ya no utilizamos estos esquemas de protección convencionales que podríamos decir que están basados en relé, ¿no? Ya están basados en protecciones sistémicas como tal. Sí, ya vemos un poco de introducción de sincrofasores como tal a esquemas de protección. Fallas en líneas de transmisión. Es importante, ¿no? Si nosotros empezamos a ver este gráfico, vamos a tener dos tipos de líneas, por así decirlo. Vamos a decirlo que tenemos líneas en esquemas radiales, como es aquí, una línea en un esquema radial, perdón, en un esquema en anillo y otro en un esquema radial. Y es algo muy común que se nos presenta, ¿no? Si tenemos un sistema anillado, pues hablamos del centro, por ejemplo, del país, donde tenemos varias subestaciones, que si nos permite que se vaya una, por el otro se siga suministrando, por la otra línea como tal. Entonces estas también nos van poniendo un poco de complejidad. Si yo voy teniendo líneas en paralelo, por ejemplo, los métodos de polarización que yo voy a tener para poder hacer actuar a las protecciones. Y algo común que vemos mucho en subtransmisión son las líneas radiales, ¿no? Que también tenemos que poner los relés de protección, relés de distancia como tal, ¿no? Inclusive podemos poner relés diferenciales de línea. Ya dependiendo del esquema que nosotros tengamos, es donde nosotros vamos a empezar a implementar los distintos tipos de protecciones. Obviamente, también cada país tiene su filosofía, cada país tiene sus buenas prácticas de protecciones. Si hablamos de Perú, el COE saca una guía para los ajustes, ¿no? Como tal, si hablamos de Colombia, Exen saca una guía de ajustes. Si hablamos de Ecuador, CENEL también está ahí. ¿Ok? Y también algo importante es como las empresas transmisoras también empiezan a hacer su propia filosofía de protecciones, ¿sí? Si bien es cierto, ISA es uno, pues, de las más grandes empresas que tienen tanto sedes en Perú, Colombia, Brasil, Chile, ¿sí? Y obviamente todos ellos se basan sobre una misma especificación, una misma filosofía, pero también hay empresas, ya hablamos de Transener, hablamos de Transelectric, hablamos de Ende, o sea, hablamos de empresas que van manejando países distintos, ¿no? Que también tienen distintos esquemas. Y eso ni hablar si ya nos metemos con un esquema americano, un esquema europeo, de una BPA, por ejemplo. Entonces,
nosotros nos aferramos y nos ponemos a revisar mucho de nuestras prácticas en protecciones aquí en Latinoamérica son prácticamente parecidas, ¿no? Cuando hablamos algo que realmente no existe, si vamos hablando, por ejemplo, las protecciones de falla interruptor, ¿no? Es etapa 0, etapa 1, etapa 2, fue algo que se introdujo como tal acá en Latinoamérica, ¿sí? Eso no existe para otros fabricantes, por ejemplo, y se tienen que hacer adaptaciones. Y es entender también el por qué se han creado este tipo, ¿no? Y por qué no se cambian. ¿Por qué seguimos trabajando con tiempos de operación de 150 milisegundos, 250 milisegundos, si ya los relés de protección actúan mucho más rápido al respecto? ¿Sí? Como les digo, el tiempo para despejar una falla es bastante importante. Imagínense una troncal, ¿no? O sea, tenemos una sola línea de transmisión que está uniendo el norte y el sur de un país por una sola línea. Hay una falla en esa línea. Mientras más yo la sostenga, imagínense las pérdidas que se producen por ese tiempo que tengo sostenido esa falla como tal. Bueno, si hablamos un poco ya de por así decirlo, una estadística mundial, la gran cantidad de fallas que se producen en líneas de transmisión, si hablamos en líneas de transmisión de 500 voltios, vamos a tener que el 93% de las fallas son fallas fase a tierra como tal. ¿Sí? Sí, son fallas a tierra. Tenemos un porcentaje que es un 4% si hablamos de fallas bifásicas, un 2% de fallas bifásicas a tierra y el 1% que son fallas trifásicas como tal. Es importante entender esto y ver realmente, porque hay tipos de fallas, ¿no? O sea, tenemos fallas transitorias, fallas subtransitorias y fallas permanentes al respecto. Y viendo simplemente estadística, también vamos a despejar que, por ejemplo, el 80-85% de las fallas a tierras son fallas transitorias. Entonces, miren que gracias a esto, de que estas estadísticas, vimos que, ok, si son fallas transitorias, si son las fallas a tierra, se empiezan a implementar esquemas de resierre. Y ya cuando hablamos de líneas de transmisión, también tenemos esquemas de resierre monofásicos y trifásicos. Entonces también es uno del por qué se generan este tipo de esquemas, ¿no? Y hay una confusión. A veces nosotros tenemos bastante experiencia en distribución o tal vez bastante experiencia en transmisión y tratamos de asociar ciertos puntos, ¿no? Y hay obviamente que no van a ser muy compatibles. He conocido ingenieros que han trabajado bastante años en el área de transmisión, por ejemplo, pero pues les choca mucho a veces llegar a distribución. Y lo mismo con distribución, porque hay una serie de conceptos que van cambiando. Inclusive los esquemas de resierre, si bien es cierto, tienen el mismo principio, pero también son una cosa muy distinta. Ok. Si hablamos un poco de las causas de cortocircuito, ¿no? O sea, ¿cuáles son las principales causas de cortocircuito que podemos tener en los sistemas de transmisión? Descargas atmosféricas, suciedad y salinidad sobre los aisladores. Es muy común encontrar en líneas de transmisión, por ejemplo, tener nidos de aves, ¿sí? Y si tú te das cuenta, los nidos de aves están sobre las líneas, sobre las torres como tal. Y estos animalitos pues hacen su necesidad y ensucian los aisladores. Es una causa muy común, por ejemplo, este tema, ¿no? Y el otro tema de salinidad, si hablamos de líneas que están extremadamente en la costa, ¿no? Hablamos de costeras, los contorneos de árboles. Es una de las también fallas más comunes que se puede producir, ¿no? El tema también es que se puede incendiar un árbol por el tema de la resistencia que no opera o que no opera un relé de protección ante esas condiciones, ¿no? Un torre, un polo conductor caído. También acá nos faltó tal vez el galopeo de las líneas como tal, el efecto galope, pues cuando hablamos que el viento influye, ¿no? Y puede llegar a que dos líneas de transmisión puedan tocarse entre sí, ¿no? Sí, aislamiento de cables fallados, si ya hablamos, ¿no? Bueno, una de las más comunes, o del 80% como tal, de fallas aéreas en líneas de transmisión aéreas, hablamos de las descargas atmosféricas como tal, ¿no? Las descargas atmosféricas son bastante comunes y en países latinos, ya sea, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, es muy común que se presenten este tipo de fallas.
¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta, ¿no? Respecto a esto, empiezan a aparecer nuevos fenómenos que vamos estudiando, que ya los vamos a ver también más adelante. ¿Qué nos producen, no? O sea, una falla en un sistema de potencia primero produce alta corriente, lo que les decía. Esta alta corriente ya de lleno sí nos da estrés mecánico y estrés térmico, ¿ok? Entonces hay, por ejemplo, un fenómeno en los transformadores de potencia que a veces no es considerado y son las fallas pasantes. O sea, no es una falla en el transformador, pero es una falla asociada a una línea de transmisión. O sea, mientras tú más tiempo dejes durar o no despejes esa falla, ese corrientazo que está pasando por la falla, por la línea de transmisión, también le está pegando al transformador. Entonces, vas bajando ahí el tiempo de vida del transformador. Por ejemplo, también, si es una falla muy alta, antes se tenía subestaciones, ¿sí? Que las barras estaban en pedestal, por ejemplo, y hay videos en YouTube, si ustedes quieren buscar, cómo estas barras se van rompiendo, ¿no? Los aisladores como tal, por esos niveles de corriente que se van produciendo. Un tema también importante que se presenta son las caídas de tensión. Entonces, cuando hablamos de una caída de tensión, estamos hablando pues, de ese nivel de corriente. Ustedes saben que una corriente bastante alta está asociada a una caída de tensión. Tener caídas de tensión como tal en los sistemas eléctricos de potencia, pues ya estamos hablando de afectaciones a la calidad de suministro. Entonces también hablamos que afecta a la calidad de energía, ¿no? Y algo muy importante son los temas de estabilidad. Es un punto que también tenemos que tocarlo. Es importante cuando empecemos a ver los esquemas de recierre, ver cómo influye, ¿no? Y cómo se calculan los tiempos para cada esquema de recierre, de acuerdo a a cuánta potencia transmite, si tengo líneas en paralelo, si tengo una sola línea, cómo van trabajando. Entonces es sumamente importante tocar este tema. Y cómo también los tiempos de duración están limitados por los temas de estabilidad. Entonces, si mi relé, por ejemplo, actuara mucho más rápido, para mí me da una mayor seguridad de que no voy a perder estabilidad con el sistema. Y es muy aparte, imagínate que si tú tuvieras una línea de transmisión y lo que les comentaba, ustedes están asociados a alguna industria bastante grande, ya sea una minera o una petrolera, que tú pierdas esa falla y que no puedas mantener esa estabilidad en ese pequeño sistema, se te va haciendo mucho más complicado al respecto. ¿Sí? Liberar una considerable cantidad de energía, causa daño en los equipos, se extiende a causa de pérdida de suministro por diferentes partes. Ok, eso lo tenemos claro. Sistemas de protecciones en líneas de transmisión. Algo importante es entender un poco los relés de protección, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos bases? Inclusive acá se me olvidó ponerle también los servicios auxiliares en toda subestación son una parte fundamental, ya sea para el diseño y operación tanto de los relés de protección para del equipamiento primario. ¿Ok? Entonces esa fuente de suministro en DC se vuelve sumamente importante en los servicios auxiliares, cuando ya hablamos en diseño de subestaciones como tal, ¿no? Pues vamos a ver que el componente principal, uno de los componentes principales es pues el relé de protección, que obviamente necesita información de los transductores, ya sea tanto de corriente y tensión, para poder hacer sus algoritmos de protección, ¿no? Y obviamente él al detectar que ocurrió una falla, tiene que enviarle ese disparo, ¿no?, al interruptor. Entonces, acá hay que tomar varios tiempos, ¿no? Uno es el tiempo de procesamiento del relé, cuánto demora en procesar. Si ya hablamos de relés actuales hoy en día, pues hablamos de ABB, Siemens, Cell, con sus relés convencionales, pues hablamos de tiempos de actuación de un ciclo, o sea, de 16 milisegundos como tal. A eso se le tiene que asociar el tiempo de apertura de un interruptor. Si en un interruptor de potencia, obviamente la tecnología los está haciendo mucho más rápidos. Ya hay interruptores que abren en 22 milisegundos. Sí, entonces esto se puede extender, ¿no?, de 22 a 40 milisegundos al respecto, la apertura del interruptor como tal. Sí, entonces fíjense que ya va sumando un tiempo, ¿no? ¿Cuánto suma este tiempo del relé de protección en actuar? ¿Y cuánto suma este relé? Digo, este interruptor. Obviamente teniendo en cuenta los transductores. Si hablamos de relés de protección, pues sí cabe mencionar de las tres marcas más conocidas y pues que tienen mejor desempeño, muchas de las empresas transmisoras a lo largo del mundo, pues los tienen homologados como tal y están funcionando pues perfectamente. Hablamos de los relés Cell, hablamos de los relés Siemens y hablamos de los relés ABB.
¿sí? Es importante también conocerlos, es ver los beneficios como tal, ¿no? Hay algunos que tienen algoritmos diferentes de protección, eso sí está patentado por cada fabricante, y también de las funcionalidades adicionales que tienen estos roles de protección. Pero es importante, ¿no? Que todo opere en un conjunto, todo opere en un sistema. Y esos tiempos de operación que les comentaba, tanto del relé para poder interpretar la falla y poder despejarla, así como el contacto del interruptor o el interruptor en poder despejar la falla, ¿no? Son tiempos que se suman. Y estamos hablando de un relé sin esquemas de teleprotección, que ahí también son tiempos mucho más grandes, dependiendo del tipo de falla que se va presentando en el sistema. Si hablamos un poco, ¿no? De las zonas de protección. Estas son zonas de un sistema típico. Un sistema típico, estamos hablando que tenemos generación, transmisión, distribución y también la parte industrial, ¿no? ¿Por qué dejar la parte? Hablamos ya que tenemos motores, transformadores, generadores. Y pues si empezamos a hablar, por ejemplo, de barras, es importante entender que en los sistemas de potencia tenemos que cubrir todo, ¿sí? O sea, si queremos hacer un sistema de protección, una cosa fundamental, una parte fundamental, es cubrir absolutamente todas las zonas, ¿no? Entonces acá vamos hablando de las zonas. Entonces hablamos acá, por ejemplo, zonas de protección, zona de barras. Cómo es importante que todas las barras en mi sistema tengan un equipo que pueda protegerlo como tal, ¿no? Si hablamos de transformadores, generadores, motores, hablamos también de equipos que tienen que ser protegidos, equipos que tienen muchas complicaciones si llegaran a fallarnos como tal, o sea, que nos falle un generador, que nos falle un transformador. Un transformador, si hablamos de una subestación de transformación, pues se nos vuelve fundamental porque es prácticamente el de mayor costo de los equipamientos primarios, el que tiene mayor costo. Sí, si hablamos de un generador, pues también estamos hablando de lo mismo en una central como tal. Entonces es muy importante poder identificar cada grupo, ¿sí? En un sistema de potencia, cada grupo y cada equipo que van a conformar pequeños grupos de protección, en este caso los transformadores, los generadores, y ahora de lo que estamos hablando son de líneas de transmisión. Poder proteger al 100% las líneas de transmisión. Entonces se va formando un concepto fundamental, ¿no? Muchos, pues cuando empezamos a hablar de zonas de protección, vamos viendo que hay un efecto traslape, ¿no? Que es algo ideal que se espera que exista, que realmente, pues por temas de costo no es posible, pero es algo ideal, ¿no? De donde van naciendo los primeros libros de protección que van empezando a hablar de esto, ¿no? De cómo son los sistemas, los esquemas de protección que van a trabajar alrededor del mundo, alrededor de mi sistema eléctrico de potencia. Algo importante es entender que lo que crea una zona de protección lo definen los CTs, ¿ok? Los transformadores de corriente. Por eso les decía que es un ideal, porque acá que estarías cubriendo absolutamente sin nada, no estaría dejando nada desprotegido, que es algo que sería pues perfecto, pero actualmente no pasa. Sí, ya lo vamos a ver más adelante porque hablamos de temas de costos que influyen aquí, ¿no? En este tipo de sistemas. Hablábamos del principio de traslape. Los transformadores de corriente deben ubicarse de tal suerte, como dice, que las zonas de protección se cubran entre sí, principios de traslape. Las zonas de protección están demarcadas por la ubicación de los transformadores de medida y los interruptores. El límite de la zona de protección o el punto de falla es detectada correctamente y despejada, perdón, es de donde la falla es detectada correctamente y despejada correctamente al respecto. Esto es importante en temas de diseño porque no siempre se presenta así. O sea, nosotros vamos a ver en muchos libros, porque lo ideal es tener esto, pero siempre vamos a ver que solo tenemos un CT como tal con varios núcleos, ¿no? No es posible ponernos dos CTs porque pues se incrementan los costos en las subestaciones. Es algo que pues tenemos que luchar contra eso y por eso hablo o comentaba a un inicio que es importante entender que los sistemas de protección para líneas de transmisión no solo depende de un relé, depende de muchas cosas, o sea, depende del relé, pero también depende del esquema, como lo voy a trabajar, de la filosofía que voy a realizar para hacer mi sistema de protección. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí nos dicen, los sistemas de protección, la protección de líneas no se basa únicamente en los relés de protección. Existe una ingeniería y un diseño de protección como tal. Hay muchas ocasiones en que, como les comentaba, el cliente final tiene su propia filosofía. Entonces, tengo que entender la filosofía con la que el cliente va a trabajar. Sí, y muy importante es definir las funciones de protección habilitar. También esto te lo da el operador nacional
Sí, como les comentaba, cada país tiene sus propios reglamentos de cómo es ajustar sus relés de protección. También hay un estudio de protección como tal y también influye el cliente final. Este es un tablero típico para una línea de 500, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos ejemplo, pues que estamos hablando de los relés ABB, ¿sí? De dos relés Red 670, sus bornes de pruebas, sus bloques de pruebas, bornes de pruebas. Un tablero típico actualmente, como podemos comentar, pues hablamos de que tienen que tener a niveles de 500 kb, por ejemplo, un relé principal uno y un relé principal 2, ¿ok? Son dos relés principales. Tienen un esquema de resierres para poder elegir, para poder escoger qué tipo de resierre va a trabajar, ¿no? Si va a trabajar un resierre monopolar, un resierre tripolar o va a trabajar los dos al mismo tiempo. Y es importante cuál de los dos va a ser el resierre. Luego, en una bahía típica de línea, tenemos, depende de cada país. Por ejemplo, en Colombia es obligatorio tener un relé distribuido de diferencial de barras como tal, un diferencial de barras distribuido, ya que tiene una unidad, ¿sí? Y un registrador de fallas. Por ejemplo, ISA pide registradores de fallas. Casi la mayoría de transmisoras piden un registradores de fallas con la capacidad de detectar o hacer la ubicación de falla por medio de onda viajera. ¿Sí? Piden esa capacidad que tenga el registrador de fallas. Pero actualmente hay relés de protección que pueden funcionar como localización de fallas por onda viajera, que es algo tal vez que muchos no conocen, pero desde el 2012, por ejemplo, CEL en su relé CEL 411L tiene esa funcionalidad de hacer localización de falla por onda viajera. O sea que no necesitarías que este equipo tenga esa funcionalidad. Entonces van viendo, ¿no? Se va pensando ahí, se va diciendo, ok, yo necesito este relé, necesito una localización de falla por onda viajera, pero algo chistoso que yo he visto mucho de estos equipos, pero fíjense que los transmisores no todos los tienen habilitados. Yo les pregunto, oye, ¿qué tal te está funcionando? Y me dicen, no, todavía no lo tengo habilitado, que no me da el tiempo. Entonces fíjense, ¿no? Cómo van cambiando esos esquemas o esos esquemas de protección, ¿no? O cómo es el tablero en un sistema como tal. Importante también tener la recolección de fallas, ¿no? Es sumamente importante poder tener un registro de todo tipo de fallas que ocurren en mi sistema. Y es algo que muchos de los transmisores sí están muy bien organizados, porque cuando tú haces las pruebas en tu end, por ejemplo, te ponen muchas de las fallas que han registrado en su sistema, o sea, por estos registradores o por estos relés, las tienen listas para que tú pruebes tu relé. Ok. Importante también qué funciones van a habilitar, ¿no? O dependiendo qué tienes disponible para habilitar. Ya es muy común que ya vayan pidiendo prácticamente todos los relés de distancia con la función diferencial de línea. Ojo, así sean líneas muy largas. Muchos se decía, oye, pero para líneas muy largas, la carga capacitiva de la línea te va a hacer actuar mal las protecciones. No, esto ya es posible, ¿no? Ya los mismos relés de protección tienen algoritmos internos que pueden mitigar estas fallas, ¿no? Que pueden mitigar, mejor dicho, estas corrientes, que pueden calcularlas como tal y sobre esas corrientes poder seguir trabajando. Entonces hay relés de protección que no necesariamente sean menores 80 kilómetros, que era algo común decir, no, si es menor a 80 kilómetros uso un relé diferencial de línea, no, ahora sí los puedes usar, si no hay problema. Ya los relés tienen algoritmos, o sea, como les comentaba, ya los relés están trabajando, los relés han sido desarrollados o están en ese auge de la tecnología que se permitan hacer esos cambios o mejoras en los algoritmos de protección. Sí, hablamos también de verificación de sincronismos, supervisión del circuito de disparo, oscilación de potencia. Si se dan cuenta, hay muchas funciones de protección, ¿no? Pero, por ejemplo, no es muy común usar esta oscilación de potencia, ¿no? Porque lo tienen más como registro, muchos de los transmisores no lo habilitan y a veces es por orden como tal de los mismos operadores nacionales de no habilitar esta función al respecto. Sí, porque pues puede llevarte a colapsos como tal del sistema. Entonces van optando por otras tecnologías para ver el tema de estabilidad del sistema eléctrico, ¿no? Como tal cual es de los interfasores. Bueno, es un poquito nada más de poder darle introducción, cómo es un sistema, ¿no? Como les digo, no trata de un equipo, trata de un sistema como tal para la protección de líneas de transmisión. Este es un poco de la simbología, por si tienen dudas, tanto la ANSI como la ISN, de cómo se van representando en los planos.
o en los esquemáticos que nosotros vamos a ir revisando. Si hablamos del algoritmo de los relés, es importante tocar este tema de los algoritmos, porque como ya vamos a ver nuevas tecnologías, es también entender cómo funciona realmente, ¿no? Esta es una imagen muy sencilla, no está prácticamente explicada de cuáles son los filtros, por ejemplo, que utiliza el relé, pero es importante, uno, entender que nosotros tenemos señales análogas, ¿sí? Esas señales análogas se le tiene que hacer un filtro analógico como tal, ¿sí? Filtrar todo el ruido que tengan esas tensiones y corrientes que van supervisando, que va ingresando al equipo, ¿sí? Luego, obviamente, pasa a un conversor analógico digital. Luego del conversor analógico digital, pasa un filtro digital, ¿sí? Para seguir eliminando, ¿no? Por ejemplo, ahí eliminamos las componentes de ese, un ejemplo de lo que estamos eliminando, y vamos a obtener el cálculo de fasores. Es importante entender que los relés convencionales o los relés, por ejemplo, ABB, Siemens, los relés convencionales de C, siguen trabajando bajo fasores. Entonces ellos necesitan convertir o esa señal a una señal fasorial que puede interpretar al relé y que tú puedas empezar a usar tus algoritmos de protección. Si te has dado cuenta, la mayoría de tus algoritmos de protección se basan en el cálculo de fasores, porque es algo que se nos ha hecho muy sencillo a nosotros poder interpretarlos al respecto o poder hacer cálculos. Entonces, para poder llegar aquí, pasa un tiempo. Entonces, ese tiempo o esa ventana de tiempo es lo cual nos limita a nosotros poder identificar fallas al respecto. ¿Sí? Es toda esa demora que van pasando por los filtros el relé. Obviamente, cuando él ya es el cálculo del fasor, puede irse a las funciones de protección, irse a las lógicas del relé, para ver si va a disparar, no va a disparar, para hacer sus cálculos, sus mediciones, por ejemplo. Ahí ya tenemos toda esa información. Es importante porque ahorita que vamos a mencionar las nuevas tecnologías, tenemos que hacer ahí el paréntesis o hacer el cambio de visión, ¿no? Fíjense que acá nos estamos basando en obtener las señales y tener la cantidad de señales adecuadas para poder interpretar fasores. O sea, con dos señalitas que estén ahí en milisegundos juntitas no lo puedes hacer. Obviamente necesitas tener un muestreo mínimo de un ciclo, ¿no? Para poder identificar un fasor y poder hacer tu cálculo de falla al respecto. Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos ahora con las líneas. Yo sé que nos estamos saltando mucho, pero acuérdense que este es un webinar, ¿no? Estamos como haciendo una recopilación de cosas y yéndonos a los relés de impedancia, ¿no? O sea, si hablamos de la función 21, muchos de nosotros pues hemos visto tanto la MO, la característica MO o una característica cuadrilateral que van trabajando los relés. Y algo muy importante que sepan, y es también para desmentir, por ejemplo, algo que se cree que, por ejemplo, yo sé que hay mucho software de simulación. Tal vez muchos que hacen estudios están acostumbrados a trabajar con software de simulación, ya sea un Dixieland, ya sea un Eplan, ya sea un ITAP. Tengan en cuenta que todos los modelos de relés que ustedes encuentran aquí no los hace el fabricante, ojo. O sea, el fabricante no hace esos modelos de relés. Muchos preguntan, oye, ¿tú tienes el modelo tal de tal fabricante, de tal relé? Sí, es que lo necesito, necesito ese driver o esa librería para hacer mi estudio de coordinación. No lo tienen, los algoritmos son muy distintos. ¿Sí? Tanto la cuadrilateral, pues algunos relés sí la tienen una cuadrilateral estática, tal cual tú la dibujas, hablamos de un Siemens, una B. Por ejemplo, un Cell sí tiene una cuadrilateral adaptativa que se va moviendo, ¿no? Dependiendo de tú cómo la vas polarizando. Entonces, por ejemplo, eso no lo tiene un Dixieland. O si hablamos de una MO expandida, que es algo que también trabajan los CEL, que es muy común que tengan esos algoritmos distintos a otros fabricantes, también no lo tienes en un Dixieland, ¿sí? Porque realmente las MOs que trabajan, por ejemplo, en ese relé o esa característica que tienen esos relés de protección, se van expandiendo dependiendo de un voltaje de memoria que ellos tienen. O sea, no es una característica estática. Es importante entender eso, que no es una característica estática, sino es una característica dinámica. Es por eso que ante fallas tienen mayor alcance del que se piensa. Y seguro muchos les ha pasado a muchos ingenieros de prueba que van inyectando y a veces, pues inyectar con un Omicron y hacer una prueba estática es muy diferente. ¿Okay? Hay relés que al no tener las condiciones no van a interpretarlos de manera adecuada y obviamente no te va a dar, no te va a dar como tal la prueba, el resultado que tú estás esperando. Y ojo, también para todos los relés de distancia, la característica cuadrilateral, absolutamente para todos, tienen ciertas condiciones, ¿no? De cuánto porcentaje tiene que ser el alcance resistivo
del alcance reactivo, ¿sí? Todos los fabricantes tienen recomendaciones, absolutamente todos. A veces es muy chistoso ver en un estudio de coordinación que está el alcance resistivo es 10 veces el alcance reactivo. Y es algo que el relé no lo soporta, es por eso que te puede causar sobrealcances. ¿Sí? Es un tema también que se tiene que considerar al momento de hacer un estudio de coordinación. ¿Sí? Hay, los fabricantes por algo te están dando esas recomendaciones. Mucho de eso es por el tema del error que tiene, por ejemplo, al calcular, al tener las señales tanto los CTs y PTs, es algo fundamental también entender cómo funcionan los CTs y PTs y cómo estos adquieren las señales, ¿no? Y otra cosa importante también tener en cuenta con estas características cuadrilaterales es la no homogeneidad del sistema. Algo que tampoco te calcula el Dix-Silent es cómo dependiendo del tipo de falla que tú tienes, cómo se va moviendo. Realmente el sistema se mueve. ¿Sí? Tú no tienes una corriente y una tensión, así por así decirlo, voy a hacer mi cálculo, ¿no? Ese que muy común impedancias entre tensión y corriente, algo que nosotros conocemos, no es del todo cierto. ¿Sí? ¿Sí? Esto depende mucho de la homogeneidad del sistema. Entonces, es una parte fundamental que también tenemos que entender a qué hace referencia a eso, ¿no? Y por qué el X-Silent no me lo puede hacer. Ok, estamos un poquito, parece contra el tiempo, pero vamos avanzando, ¿no? Ya empezando a hablar de la protección en líneas de transmisión, si hablamos de redundancia, en respaldo, en protecciones de línea, va a depender de cómo lo van pidiendo, ¿no? De cómo va solicitando cada buena práctica y qué te solicita. Realmente, cada país se basa bajo sus estándares, ¿sí? Se basa bajo sus criterios que te dicen, oye, si tú tienes una línea de transmisión de cierto nivel de tensión, por ejemplo, ¿no? Así para las líneas de un sistema, de un esquema de protección, de acuerdo con el tipo, importancia de la red, y este posee la siguiente clasificación. Esto ya lo va poniendo, como le digo, lo va poniendo ¿cómo decir? Cada operador nacional. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, dice líneas con una sola fuente. Dice, si tú tienes una línea de una sola fuente, dice, se permite el uso de protecciones de sobrecorriente no direccionables bajo el esquema de protección principal y protección de respaldo. O sea, él te va a decir, oye, si tú tienes simplemente, tú estás yendo a un distribuidor y el distribuidor no tiene una fuente ahí que te pueda aportar como tal, no necesitas una protección diferencial, te dice, no. Simplemente con una 21 y con una sobrecorriente estás trabajando bien. Tu protección principal y tu protección de respaldo. Este tema también de poner protección principal, protección de respaldo, ¿por qué poner dos relés de protección? Se basa mucho en cálculos de confiabilidad. Sí, es importante también tener en cuenta que algo que importa en los relés de protección, los distintos fabricantes, es tener el tiempo medio entre fallos de cada equipo. Sí, es algo que no es común que te lo den, pero ya hay fabricantes, por ejemplo, ISA, Transener, te lo piden y te dicen, oye, ¿cuánto tiempo de falla? ¿O cuál es el tiempo medio entre fallas de cada red? Pues con eso hacen sus cálculos de disponibilidad del sistema, ¿no? Van cambiando, entonces dicen, ¿no? Líneas de interconexión con al menos dos fuentes y en niveles de 115 o inferiores o menores, el esquema se compone de una protección principal y una protección de respaldo. Pues ya hablamos de relés multifuncionales, ¿no? Con principios de operación diferente al de la protección principal. Sí, o sea que tienen que ser todos relés distintos, estaban diciendo, ¿no? Uno puede ser un 2021 y otro puede ser un 6067. Realmente estos textos que están aquí son bastante antiguos. Podemos decir que son desde 1993 que van implementando esas definiciones como tal, dónde usar los relés de protección, pero que eso no se van actualizando. Si se dan cuenta, o sea, si hablamos cómo estamos en Latinoamérica, estamos un poco retrasados en cuanto a estas definiciones de protección, ¿no? Ya tenemos relés multifuncionales como tal, con muchas mayores características, ¿ok? Bueno, hablamos de la protección de líneas, entonces ya estamos hablando acá, ¿no? Ok, si veo los relés, es muy usual, ¿no? En su transmisión que tengamos esto. Tanto relés 21 no tenemos enlaces de comunicación. A veces para los distribuidores es muy difícil tender una línea o tender una fibra óptica o hacer un esquema de comunicación para empezar a hacer esquemas de teleprotección. Se les va volviendo complicado. Pero te dice, ok, puedes poner un relé de 21 y puedes poner un relé 67 sobre corriente direccional. Y con eso ya yo te acepto.
Fíjate, ¿no? Cómo cada organismo te va diciendo qué tú necesitas para cada función. Y muchas de las empresas obviamente se basan en lo que diga la normativa nacional. Y eso pasa con todos los países, ¿ok? Dice, ya hablamos, ¿no? Si ya hablamos de líneas, dice, con al menos dos fuentes y en niveles superiores de 115, o sea, ya estamos hablando de empresas de transmisión netamente, que todo prácticamente lo tenemos anillados. Sí, necesitas un relé principal uno y principal 2. Hemos visto la primera imagen, o sea, tienes que tener dos relés principales, ya no hablamos redundantes, que tengan las mismas funciones, dice, con multifuncionales, con multiplicidad de funciones y esquema de teleprotecciones. Lo normal es utilizar un esquema 2021 más un 67N más un esquema de teleprotección. Entonces, ya acá hablamos, acá ya empezamos a hablar de protecciones asistidas por comunicación. Y es algo que es lo que más se utiliza y cuando empezamos a hacer pruebas, nos dicen pruebas end-to-end. Muchos de ustedes han dicho, oye, hay que hacer la prueba end-to-end de tal línea como tal. Se basa de una prueba que está asistida por comunicación al respecto. ¿Sí? Entonces es importante entender que cuando nosotros empezamos a usar esquemas de teleprotección, en Latinoamérica es muy común usar, ¿no?, comparación direccional y 21 acelerado. Todo eso, POTT y comparación direccional. Y es algo que siempre, o sea, mejor dicho, que es como obligatorio utilizarlo. Ok. Entonces ya empezamos a hablar, ¿no? Funciones de protección a líneas de transmisión, funciones sobre corriente direccionales. También algo que sí he visto en su transmisión, no mucho en transmisión, y es algo, es un error muy común que se suele usar, ¿no? O sea, si tú dices, ok, yo voy a hacer mi esquema de teleprotección con dos relés, con dos fabricantes distintos. Acá voy a poner un CEL y acá voy a poner un ABB. Vamos a hacer esquemas de comparación direccional. ¿Cuál es el problema? Que los dos tienen algoritmos diferentes para la detección de la direccionalidad. Entonces, fíjate que tú tener dos relés que responden distintos, que no tienen el mismo tiempo de respuesta, que tienen algoritmos diferentes, obviamente la probabilidad de poder detectar mal la falla va creciendo al respecto, ¿sí? Es algo muy común que se ve y obviamente que se va cambiando. Y hay empresas que están cambiando ese tipo de esquemas y van diciendo, ok, no, si es necesario que si va, aunque sea una teleprotección, los relés diferenciales de línea sí, esos sí tienen que ser diferentes, ¿sí? Por el algoritmo como tal que ellos utilizan. Pero en relés de distancia, como te dice, solo simplemente estoy utilizando una zona 2 y una comparación direccional que necesito diferente. Lo diferente es que los relés tienen distintos principios de funcionamiento, tienen distintos algoritmos. Entonces ahí cambia mucho la cosa al respecto, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso y entender cómo funciona. Muchos dicen que la protección, por ejemplo, la característica cuadrilateral es la mejor protección ante fallas altamente resistivas. Realmente no. Sí, o sea, puedes tener fallas de hasta 100, 200, 300 ohms que no lo va a ver. La única forma de verlo es con un esquema de comparación direccional. Entonces, poder identificar correctamente la dirección de una falla se vuelve sumamente importante. En líneas de transmisión, mucho error se ha tenido, o muchas fallas han ocurrido, por no polarizar adecuadamente los esquemas direccionales, ¿sí? Pues solamente por ejemplos decirle, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos líneas en paralelo, hay un acoplamiento mutuo en las líneas. Si una línea te falla, obviamente ese acoplamiento mutuo que tú tienes le va a afectar a la otra línea. Y si tú haces una polarización por secuencia cero, obviamente vas a tener falla o vas a tener una mala medida. Entonces ya se va cambiando, ¿no? A hacer polarización por secuencia negativa. Entonces me refiero a eso, ¿no? A qué buenas prácticas se van haciendo, se van trayendo para este tipo de esquemas, de acuerdo, pues, a la experiencia que se han tenido en distintos países al respecto. Si hablamos de esquemas de teleprotección, esto está estandarizado. Si todos los esquemas de teleprotección, pues lo tienen un estándar, lo tienen una norma como tal, ¿no? Que te dice cuáles son los que puedes utilizar, de UTT, PUTT, POTT, comparación direccional, bloqueo por comparación direccional, desbloqueo por comparación direccional, comparación direccional híbrido, desbloqueo con lógica eco, o sea, existe una N cantidad, obviamente también cada país te va a decir, oye, ¿sabes cuáles tenemos que utilizar? Por ejemplo, el POTT y comparación direccional. Son los únicos que a mí me interesan y los únicos que tú vas a utilizar.
¿Por qué? Por los distintos problemas que se pueden encontrar entre UTT y DUTT. Ahorita no tenemos en el esquema, pero en el curso se va a poder identificar y se va a poder ver esta información. ¿Ok? Pero tienen el estándar, por si están interesados, en el estándar está definido y creo que ya está actualizado inclusive. Sí, me tocaría revisarlo. Bueno, entonces hablamos de protecciones asistidas por comunicación. Es uno de, ahora fíjense, ¿no? Ahorita que estamos hablando justamente de protecciones asistidas por comunicación, antes cuando pues la fibra óptica no era tan, por así decirlo, tan comercial, que era caro, ahora bajó enormemente los precios de fibra óptica, inclusive en distribución ya se está empezando a utilizar varios anillos en fibra óptica para reconectadores, ojo, inclusive acá en líneas de transmisión pues no era posible, ¿no? Y se vio que era un negocio bastante grande, o sea, poner una línea de transmisión y por la línea llevar fibra óptica, pues por ejemplo ISA, ¿no? Su más, el más claro ejemplo es ISA, que puso otra empresa, ¿no? No me acuerdo el nombre, bueno, si alguien me ayuda, tiene su empresa de comunicaciones como tal, es una empresa que transmite comunicaciones, que le vende a Claro, que le vende a Movistar, que le vende aerolíneas, o sea, se vuelve un negocio bastante rentable. Internexa, gracias José. Entonces hablamos de Internexa al respecto, ¿no? Internexa, correcto. Entonces fíjense que estos esquemas de teleprotección antes se hacía por un hilo piloto que les decíamos, ¿no? Por onda portadora, ¿sí? Que les decíamos PLC. Obviamente ya todos han cambiado. Obviamente todo esto ya se está quedando, la tecnología como tal. Ya implementamos multiplexores en líneas de transmisión, ya hablamos de redes de área amplia al respecto, ya hablamos de otro tipo de tecnología de comunicar. Entonces, inclusive ya los relés diferenciales de línea pueden por ese mismo canal del diferencial de línea hacer esquemas de teleprotección al respecto. Sí, o sea, es posible. Entonces ya no se va volviendo tan necesario, ¿no? Hay otros tipos de multiplexores, okay, hay multiplexores y ahorita que hablemos de, por ejemplo, protecciones diferenciales de línea, empezamos a hablar de diferentes tecnologías, ¿no? Hablamos del C37.94, hablamos de G703 y hablamos de cómo vamos comunicando o de cómo vamos implementando, ¿no? Estos esquemas, por ejemplo. Entonces es importante que ya en las líneas de transmisión, también algo que tenemos que conocer tanto como ingenieros electricistas o ingenieros electrónicos o ingenieros de protección y automatización, también son estos esquemas de comunicación, de cómo van a trabajar, conocer bien cómo operan, cómo trabajan los tiempos de operación, porque pues nosotros vamos a hacer prueba al respecto, ¿no? De cuánto demora llegar una señal por ese enlace de fibra óptica. Okay. Bueno, algo pues que sí es importante en el tema de resierres, más que todo esto es cuando hablamos de interruptor y medio, ¿no? Este es un pequeño esquema de un interruptor y medio, tal vez muchos han visto cómo es un interruptor y medio. Es uno, pues, ya en prácticamente todos los nuevos proyectos de líneas de transmisión, todas las nuevas subestaciones, hablamos de 230 hacia arriba, salen en esquemas de interruptor y medio. ¿Sí? De hecho, ya salen en esquemas de interruptor y medio, ya sea por confiabilidad, pero entonces los relés tienen que tener la capacidad a poder trabajar bajo estos esquemas, ¿sí? Entonces uno de los esquemas que a veces pues se va volviendo más complicado, pues que ya ahora realmente todos los relés lo hacen, pero es entender cómo funciona la configuración, son la selección de sincronismo en estos esquemas, porque en un interruptor y medio tú tienes 4 fuentes de tensión, ¿sí? Tienes fuente de tensión de barra 1, fuente de tensión de barra 2, fuente de tensión de línea 1 y fuente de tensión de línea 2. ¿Okay? Bueno, yo sé que no puse la imagen aquí, pero muchos tal vez de que ya conozcan este esquema de interruptor y medio lo van a entender de cómo tienen esas 4 fuentes de tensión. Pues ya hablamos ahí, ¿no? De fuentes de tensión rodante, que cómo se hacen los cambios, y tú como internamente tienes que hacer esa selección para que el relé, fíjate, estamos hablando de una línea de transmisión que está uniendo dos sistemas, ¿ok? Si tú tienes una falla, por ejemplo, tienes una falla trifásica y tiene un resierre, esa línea de transmisión, son dos sistemas distintos. Para tú unir dos sistemas, tienes que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Y ahí hablamos las condiciones o en la verificación de sincronismo, ¿sí? Que tengan un deslizamiento de frecuencia bastante bajito, una diferencia de tensión bastante bajo, y una diferencia angustal bastante baja, para que al momento de cerrar, el interruptor no sufra,
Porque si tú no cierras bien o tú cierras sin tener esa consideración o esa verificación o esa verificación de sincronismo, te puede volver a abrir, ¿no? Y te puedes tirar el interruptor y puedes crear una falla muchísimo más grande. Entonces se va volviendo algo fundamental este esquema de verificación de sincronismo. Y más que todo en interruptor y medio. Más que todo si tienes resierres, ¿no? Si hablamos de resierres de un maestro seguidor, por ejemplo, resierres tripolares. Se va haciendo este tema mucho más delicado, ¿sí? Pero es importante entenderlo. Yo sé que pues esto realmente es como hablar media hora únicamente de la verificación de sincronismo, cómo representar en el esquemático, cómo hacen la selección de tensiones. Entonces es por eso que piden a los relés de protección, a estos relés que van en líneas de transmisión, te piden que tengas mínimo, aparte de tus 3 entradas de tensión, otras 3 entradas de tensión más para poder hacer la verificación de sincronismo, ¿no? O sea, tienes tus 3 entradas de tensión de la línea y tiene que tener 3 entradas adicionales para la barra uno, para la barra 2 y para la línea 2. Y para que a ti te funcione ese esquema, ¿no? De verificación de sincronismo. Protecciones diferenciales de línea. Bueno, en este tema de protecciones diferenciales de línea, algo que vamos a encontrar nosotros, algo que vamos a presentar nosotros es este tema, son las nuevas tecnologías, ¿no? Ya hemos visto que hablábamos de limitantes de las diferenciales de línea. Hablamos de las limitantes que teníamos cuando usábamos, por ejemplo, ¿qué les decía? Líneas largas, ¿cierto? Líneas más de 80 kilómetros, que antes ya no se puede utilizar. Inclusive las recomendaciones no son no utilizar, pero que les comento, ya hay algoritmos que te permiten sí usar diferenciales de línea entre esas condiciones. Y eso que no hemos hablado de líneas en compensación en serie, ¿no? Que también ahí se va complicando un poco más el esquema y los estudios y la configuración de relés de protección. Pero algo que han hecho muchos fabricantes es agarrar de la protección diferencial, pues que nosotros conocemos en nuestro transformador, ¿sí? Que se basa en pendientes, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes errores en los CTs, si tú tienes saturación en los CTs, que es algo muy común tener en barras, pues una línea está asociada a una barra. Entonces, este tema de saturación, pues nos puede causar errores, ¿no? Y dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer este esquema. Algo que sí no identifica, por ejemplo, los fabricantes comunes, es que en este esquema no se considera la simetría del canal. Acuérdate que en una protección diferencial de línea es muy importante de cómo estoy enviando la información, ¿no? Primero, si los tengo conectados de punto a punto, o sea, de manera directa a los relés diferenciales. O sea, si los tengo de manera directa, pues no voy a tener asimetría. Sí, es muy poco probable que tenga problemas en el canal de comunicaciones. Pero si ya hablamos de una empresa de transmisión, hablamos de una empresa pues que tiene anillos, tiene bastantes anillos y líneas de transmisión, y estos anillos, por ejemplo, no utilizan punto a punto, son líneas, por ejemplo, de 220, de 250 kilómetros, tienen multiplexores. Si tienen multiplexores, tengo un multiplexor acá, tengo un multiplexor acá, o simplemente para llevar o para poder intercomunicar y llevar más servicios a sus subestaciones, utilizan multiplexores para sacar el máximo provecho de sus líneas de transmisión. Entonces tú tienes un anillo de multiplexores. Entonces también hay esa redundancia a este canal de comunicación. Vas a tener un canal de comunicación, un anillo en las comunicaciones, que es algo que se configura en los relés. Los relés tú tienes un maestro 1, un maestro 2, por ejemplo, para hacer esta protección diferencial. Pero algo que no consideran es la simetría del canal. O sea, acuérdate que tú envías una información, me llega la información del relé y yo no sé cómo los comparo, ¿no? Y cómo igualo esa información de las corrientes que recibo. Muchos fabricantes no se basan en el canal, sino se basan en la sincronización de tiempo. Entonces también viene cómo le estás sincronizando, ¿no? Entonces, si tú vas a tener una protección basada en sincronización de tiempo, o algo, por ejemplo, que tienen los localizadores de falla por onda viajera, que no están dentro de los relés, sino que son localizadores que funcionan de manera externa, ellos mismos tienen su propio reloj GPS, ¿sí? Su propio reloj GPS que les da una sincronización por el tema de la precisión del tiempo para poder actuar correctamente. Entonces depende, ¿no? Del relé qué algoritmo tiene, cómo trabaja esa simetría, pero en este esquema, si tú ves esta función, no consideras el canal, no consideras la simetría, si no la consideras.
Uy, no sé quién nos rayó la pantalla, pero bueno, les digo, no consideras la simetría del canal. Y alguien que sí, por ejemplo, esto me gusta mucho de los relés L, de estos 411L, es que ellos dentro de su algoritmo, si tú quisieras pasar este algoritmo que él tiene, lo quisieras pasar un plano alfa, este es el plano alfa, ¿ok? Los relés L utilizan el plano alfa como tal para sus protecciones diferenciales. ¿Por qué son distintos tal vez a los relés convencionales, a los relés que utilizamos en pendientes, podríamos decir, o los relés porcentuales que los conocemos en transformadores? Es por la simetría del canal. Uno de los efectos es la simetría del canal. Si tú llevas esta gráfica, la llevas al plano alfa, vas a tener un círculo. Es un círculo que va a estar acá metido. Si tú quisieras dar mayor alcance o quisieras dar mayor rango de restricción, el círculo va a crecer y vas a también perder sensibilidad al respecto. Entonces, él algo que hace o algo que funciona este de aquí, este ángulo que él tiene, es trabajar con esa simetría. La simetría del canal depende, por ejemplo, tú, por ejemplo, cuando envías un dato, demoras, imagínate, 1 milisegundo. ¿Sí? Imaginas un dato de aquí a aquí. Y en regresarlo, te demora 6 milisegundos. Ahí hay una simetría de 5 milisegundos. ¿Ok? De 5 entre 2, de 2.5 milisegundos. Entonces, esa es la simetría del canal, que es algo que no se considera, por ejemplo, en estas protecciones. Hay otras formas que ellos respaldan al respecto, pero también dependen de la fuente de tiempo. Entonces, en cambio, este no, él dice, no, si es un tema de asimetría, pues démosle más amplitud acá, démosle mayor sensibilidad. Y él tiene, por ejemplo, cuando hay saturación o quieres poner un modo seguro, esto también va creciendo, ¿sí? Simplemente y te da mayor sensibilidad al respecto. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a relés diferenciales de línea. Importante acá, si bien es cierto es conocer, son muy fáciles de ajustar. El problema siempre son a veces las comunicaciones que tenemos que tener en cuenta para que operen de manera adecuada. Si ya hablamos de protecciones de transmisión, hablamos del tiempo crítico de despeje de falla, pues hablamos un poquito, entramos a las ecuaciones de estabilidad, ¿sí? A ver, vamos acá. Por ejemplo, dependiendo qué tipo de fallas tienes, si nosotros nos vamos a la ecuación básica de estabilidad en sistemas de potencia, ¿sí? Vamos a ver que nosotros cuando tenemos falla, pueden disminuir la cantidad de energía que nosotros podemos transmitir. Entonces el sistema puede llegar a un colapso, ¿no? Hablábamos ayer criterio de áreas, tal vez muchos recuerden esto. Entonces nosotros para ver cuánto tiempo una línea de transmisión puede estar abierta después de una falla, se tiene que hacer un cálculo, ¿no? Una pequeña ecuación de estabilidad. Tenemos que calcular esta impedancia. Esta impedancia se basa en nuestros cálculos de cortocircuito que conocemos. Si es, por ejemplo, una falla bifásica tierra, una falla bifásica, una falla monofásica, nosotros calculamos la impedancia y sacamos este gráfico. Entonces es importante, lo que nosotros también queremos ver en este curso son estas cosas, cómo hacer este cálculo, cómo interpretamos. Por ejemplo, qué es más difícil, ¿no? Tener una falla bifásica tierra o una sola falla bifásica, que se me hace más complejo. ¿Ok? Entonces tener en cuenta y de acuerdo a eso nosotros empezamos a calcular los tiempos para los recierres. Pruebas en líneas de transmisión. Ok. Si hablamos de pruebas en líneas de transmisión, vamos a hablar un poquito tal vez de que no es muy comentado. Déjame ver. Es fallas en vivo. Como antes de que no implementáramos, no tengamos los relés o de estas pruebas en tu end, cómo se hacían las pruebas, ¿no? En línea, cómo se probaba el esquema de teleprotecciones, cómo se probaban los relés de distancia como tal, ¿sí? Entonces, para una adecuada protección en líneas de transmisión, es necesario que los equipos sean confiables, ¿no? Estén bien parametrizados y que los ajustes hayan sido verificados mediante pruebas, ¿sí? Y estas pruebas son el comportamiento durante una falla, como tal, ¿no? Entonces, anteriormente se hacían estas pruebas en vivo como tal, fíjense, ¿no? O sea, yo creaba las fallas, yo creaba distintos tipos de fallas, una falla tierra, una falla bifásica, una falla bifásica tierra, ¿ok? Estas pruebas, pues obviamente, aparte de que sí eran muy visibles, muy visuales como tal, como podemos ver en la imagen, se van volviendo
pues se volvían también peligrosas, ¿no? Si no se hacían adecuadamente al respecto. El tema también por los desgastes que puede ocurrir o que no haya una buena configuración del relé. Imagínense hacer este tipo de falla y que el relé no esté operando correctamente. Tocaba llamar al operador, oye, ve y abre de una esa línea al respecto. Entonces, ya empezaron a aparecer, ¿no?, estos métodos o estas inyecciones secundarias que nos facilitaron la vida para poder hacer distintos tipos de pruebas. Esto obviamente ya está prohibido. Antes era obligatorio. Por ejemplo, en Colombia era obligatorio, si no mal recuerdo, hasta 1997. Ya después se quitó. Y ahora pues todas las pruebas se hacen con inyección secundaria. Sí, tenemos maletas de prueba, tal vez muchos hayan conocido. Una de las más conocidas, hay muchas más marcas para hacer pruebas de inyección. Pues una de las más conocidas son las CMC, hablamos de Omicron, y otra de Megar, las SMRT. Estos equipos también nos permiten hacer esquemas de teleprotección. Nos permiten hacer pruebas end-to-end. ¿En qué se basa una prueba end-to-end básicamente? En que dos personas, o yo tengo dos redes para probar, voy a probar un esquema. Voy a probar un esquema de protección en una línea de transmisión. Voy a probar resierres, inclusive para hacer resierres, para no desgastar el contacto de los interruptores. Muchos crean acá un pequeño esquema, un conexionado con biestables, para que se comporten con los interruptores y lo conectan directamente al relé. Entonces van probando la operación como tal, ¿no? Porque pues cuando tú haces una prueba en tu end y si no te están saliendo bien, haces muchas veces apertura y cierre de los interruptores, ¿no? Bastantes, depende del fabricante que te está, perdón, depende del cliente que te va pidiendo al respecto. Importante la sincronización de tiempo. Sí, es muy importante porque la sincronización de tiempo a nosotros dos nos va a poner en la misma hora, ¿ok? Nos va a poner al mismo instante. Normalmente, por ejemplo, en Omicron, ¿cómo funciona? Tenemos dos maletas de inyección iguales, tenemos un reloj GPS que nos permite sincronizar la maleta al respecto, y obviamente que cuando yo esté listo tenemos que estar dos personas preparadas. Tener los casos. Algo importante cuando hablo de casos es tener todos los tipos de falla que vamos a probar en esta línea de transmisión. Cuando se hace un estudio de la línea de transmisión, el que nos da los casos es normalmente el que hace el estudio. ¿Sí? Él nos da los casos como tal. Pero también los mismos clientes pueden tener casos especiales, pueden tener contrays ya generados de fallas que le han ocurrido en alguna línea, que tal vez el relé no operó adecuadamente. También ponen esos casos para que tú los pruebes y para ver cómo se comportan con esos casos. ¿Ok? En este caso, como te comento, tú lo que vas a hacer es tener dos relés de protección, el tiempo va a correr y, por ejemplo, cada minuto, tú puedes programar a cada minuto, digamos, ahorita son las 8:40, que a las 8:42 disparen. Entonces, yo y mi compañero que está en el otro extremo, ajustamos y 8:42 van a inyectar. Los dos van a inyectar al mismo tiempo y es donde van a empezar a funcionar las pruebas de end-to-end, ¿no? Las pruebas de esquema de protección de las líneas de transmisión. Obviamente acá se tienen que hacer varias pruebas, no solamente de casos, se tiene que probar la velocidad del canal, si están llegando adecuadamente pues las variables que estoy utilizando para la teleprotección. ¿Sí? Si estoy utilizando, por ejemplo, un DDT, también tiene que llegar ese DDT. Entonces es importante tener en cuenta este esquema al respecto. Algo común en los casos a probar son varias fallas, ¿no? Falla al 1%, al 50%, al 99%, al menos 1%, al 101%. Y obviamente con distintas resistencias de falla, ¿ok? Para ver si adecuadamente va a operar el esquema o qué esquema va a operar ante cuál falla. Obviamente te dan el archivo y te dicen, ante tal falla, espero que ocurra o espero que trabaje tal esquema de protección. Hay fallas evolutivas, fallas bifásicas, se prueban los esquemas de comparación direccional, ¿sí? Básicamente pruebas absolutamente todo lo que tenga que ver o todas las protecciones que haya con la línea de transmisión. Algo que sacó Omicron, que sí yo les comento que me sirve muchísimo y que también a muchos de ustedes les va a servir, es poder hacer tus diseños. Sí, es poder, muchos tal vez han manejado DeepSilent, un software de configuración. Tú en el DeepSilent dibujas tus equivalentes del sistema, ¿no? Dibujas tu línea de transmisión
y pues vas creando tus fallas. Con la Omicron es posible hacerlo. Él tiene un software y se llama el Realizing Test. Software es gratuito, ustedes descárganlo si quieren y les va a funcionar como un Dixile. Si no tienen un Dixile, con un Realizing Test la hacen y es gratuito. ¿Qué cuesta? La licencia en la maleta para poder hacer dirección. Este Realizing Test sincroniza las dos maletas por comunicaciones y tú podrías hacer, tú creas la falla, creas, por ejemplo, la falla real como tal en este sistema, tú le das las condiciones, creas la falla al respecto y vas probando. Todos estos casos tú los puedes crear aquí. Entonces, una falla tú podrías probar en mediodía, hacer tus pruebas en tu web. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta muy útil y cuando están haciendo pruebas y quieres una prueba bastante rápida, con el Relay Simples puedes hacerlo. A veces pasa que los que hacen el estudio, cuando empiezan a generar las fallas, pues no tienen en consideración si abrieron los PTs, no abrieron los PTs. Entonces puede causar muchos inconvenientes. Entonces nos toca editar en la Omicron o en el Test Universe esas fallas. Con este software ya no es así y nos sirve para muchos. Puedes crear muchos casos como tal y empezar a correr todos los casos sí, en una sola rutina. Y se te hace mucho o aceleras mucho las pruebas, ¿no? De los esquemas de teleprotección y también las pruebas en tu web, ¿sí? O algo que no mencioné tal vez, es importante entender que mientras más larga la línea y tú tienes un esquema de teleprotección, puede demorar, ¿no? Mientras más resistiva sea la falla, tu protección va a demorar en actuar, por ejemplo, de un ciclo que era, puede actuar hasta en 50 milisegundos, 60 milisegundos, 70 milisegundos, más tu tiempo del interruptor, fíjate, no estamos hablando de 80 milisegundos, casi 100 milisegundos, una falla en una línea de transmisión de 500 kbs. ¿Sí? Entonces se va volviendo algo muy complicado al respecto. Vamos a hablar un poco de las nuevas tecnologías en los relés de protección. Esto lo saqué de los manuales. Algo si ustedes quieren aprender de esto, este es el T400, es el relé de onda viajero, el relé de protección en el dominio de tiempo que San José. Su manual, algo que tal vez es importante que sepamos, los manuales de todos los relés de protección, de todos los fabricantes, tienen mucha información valiosa. Si algo que no vamos a encontrar en los libros de protección. Los libros de protección obviamente son muy buenos, pero si tú quieres aprender a detalle, vas a encontrar en el manual de cada fabricante. Ustedes quieren aprender de estas protecciones, en el manual está toda la información. El manual es como si hablaras de un libro de protecciones en el dominio del tiempo. Tiene de cómo calcular todos los aspectos básicos, ¿sí? De todos los ajustes de protección. Este es un relé que tiene, yo les digo, en protección, tiene menos de 20 ajustes de protección. Entonces, algo que yo he escuchado en CEL, que comentan mucho, es este esquema, el esquema de cuando nosotros hablamos de las funcionalidades básicas de protección, hablamos, ¿no? Si nos empezamos a acordar, hablamos de selectividad, velocidad, confiabilidad, simplicidad. Entonces, esto de simplicidad, ya nuestros relés actuales, ya hablamos de que ya tienen 61850, tienen más cosas de comunicación que de protecciones. Entonces, los mismos relés de protección, a veces por tener un firmware o que no tenga o no tenga una versión de CID, suelen fallar. O si tienen muchos ajustes de protección, tú al no haberle puesto un chulito, ya tu relé está actuando de mala manera. Si no está actuando, ya está, tu relé ya no va a estar correctamente parametrizado, solamente por un chulito. Y ya estás protegiendo inadecuadamente. Lo que trata de reducirse son ajustes muy simples, que he visto el manual, está muy gráfica la información, tiene oscilografías dentro del manual, tiene cómo hacer la interpretación de la localización de falla. Este relé tiene nuevos, por así decirlo, nuevos elementos de protección. Fíjate, nosotros hemos visto el 87L, el 21, él tiene un 21 TD que se basa en valores incrementales, en cantidades incrementales. Tiene un TD32 que se basa también en cantidades o valores incrementales, pero es un direccional. El TB es el elemento de onda viajera. El TBW87 también es el elemento de onda viajera. Sí, entonces estos elementos son nuevos elementos que trabajan en distintos algoritmos de protección. ¿Se acuerdan que veíamos, no? La primera slide, que cuando veíamos una protección convencional, teníamos que convertirlo en fasores.
Estos ya no trabajan en fasores, no esperan a que esto se convierta en fasor. Estos valores incrementales o cantidades incrementales hacen el cálculo ahí mismo. Es decir, señal por señal van restando. Si es como hicieran un seguimiento, que es como si tuviera un pequeño buffer y va haciendo el cálculo como tal de la corriente de falla. Y estos TW87 se basan en un concepto de ondas. Es decir, analizamos polaridades. Estos trabajan con los transitorios, ¿sí? Es decir, cuando ocurre una falla, tú analizas ese pequeño, podríamos decir, ese pequeño corrientazo, es lo que tú evalúas al respecto. Entonces, muy importante estos roles. Si ustedes ven en la página, a mí me gusta mucho meterme en la página de los distintos fabricantes. Ellos tienen una página donde están todas las operaciones que ya han tenido y en cuánto tiempo operan estos roles. Y hay una que me gusta mucho, y tienen una línea con compensación en serie y opera en 1 o 2 milisegundos el detector de falla. Tanto con el con el TW87 y este esquema de comparación direccional que tiene, o este esquema de protección asistida. Si operan en 1, 2, 3 milisegundos. ¿Sí? Entonces, fíjate, si tú tenías esa operación de una línea bastante larga que te opera en 3 milisegundos, más el tiempo del interruptor, pues tú vas a limitar mucho estas corrientes de falla, ¿no? Vas a mejorar mucho tu estabilidad del sistema. Entonces, se te va volviendo una cosa fundamental al respecto. Y que sea simple de ajustar, o sea, que tenga pocos ajustes, es genial. Muchos tal vez ustedes tengan instalado el Accelerator, ahí pueden ver la plantilla y van a ver que la plantilla tiene poquísimos ajustes de protección. Y en el manual van a ver toda la información que necesitan. ¿Sí? Toda la información de cómo hacen los cálculos, ejemplos de cálculos, ejemplos de cómo consideran en los estudios de coordinación al respecto. Okay, es algo también que vamos a hablar en nuestro curso, un poquito de los algoritmos. Basados ahí tenemos con el ATP Draw, cómo se generan las ondas al respecto. Tiene muchas herramientas, inclusive para hacer sus pruebas este equipo. Haces tus pruebas en tu. Bueno, en estos cursos de protecciones vamos a ver introducción a las protecciones eléctricas en los sistemas eléctricos, líneas de transmisión, equipos de protección y medida. Fundamental este tema para entender cómo afectarían a estas protecciones. Funciones de distancia, ¿sí? La 2021. Funciones de sobrecorriente direccional, algo que habíamos comentado, cómo es una correcta polarización. Esquemas de teleprotección, funciones de recierre y sincronismo. Algo que también a muchos les interesa cómo funcionan los recierres, ¿no? Y más que todo en interruptor y medio cuando tengo un maestro seguidor. Y qué consideraciones tengo que tener en cuenta. Funciones diferencial de líneas 87L, funciones adicionales. Pues en adicionales hablamos de las que consideramos, ¿no? Hablamos de una 27, de una 59, de algo que se nos exige, pues, tenerlas en cuenta en los roles, ¿no? Hablamos de falla interruptor al respecto. Estudios eléctricos. Bueno, acá estudios vamos a hablar de lo que son pruebas en tu bien. Vamos a mencionar un poco los estudios y las nuevas tecnologías de protección. Bueno, vamos a ver la importancia de las protecciones, qué terminología se utiliza, cómo se clasifican los relés y un poco de interpretación de planos. En líneas de transmisión, los fundamentos generales, modelado de líneas de transmisión. El modelado es importante porque si ya tenemos líneas largas, el modelado cambia, ¿sí? Ya se tiene que hacer un modelado distribuido al respecto para poder empezar a poder hacer este estudio. Se va a ver una parte pequeña de ATP Draw. O sea, les podemos colgar un video simplemente cómo generar una ondita, ya para que vean cómo se genera un transitorio al respecto. No vamos a ver de lleno, ¿no? Porque realmente no es el curso al respecto. Impacto de las configuraciones en los esquemas de protección, equipos de protección y medida, transformadores de corriente, transformadores de tensión, y una pregunta muy usual que siempre tengo ahí en los proyectos que realizamos es, oye, ¿y cómo ubicamos? ¿No? Bueno, vamos a ver de los distintos fabricantes, las distintas características que tienen. Importante el cálculo del CIR. ¿Sí? Muchos fabricantes dicen, oye, mi relé opera en un milisegundo. Digo, en un ciclo. Realmente los relés no operan en un ciclo. Depende de a qué distancia fue la falla y depende del CIR del sistema, es decir, la relación que tienes entre la fuente y la línea, cuánto tiempo va a demorar en operar el relé. Y eso los fabricantes lo documentan en sus manuales. ¿Ok? Tipos de características de la protección, principios de operación, efecto infield, criterios generales de ajuste.
Vamos a ver la corriente direccional, vamos a ver cómo es la direccionalidad, algoritmos en los distintos fabricantes, cómo usan la polarización, cuáles serían nuestros criterios generales para los ajustes, ¿no? Importante el tema de teleprotección, ver un poco son los comunes, los que más, los usualmente que se van habilitando, que se piden que se activen. Pero como les digo, ya los diferenciales de línea van ganando ahí, ¿no? Así tú no habilites el diferencial de línea, por ese canal que ya estás uniendo tus diferenciales, estás enviando la teleprotección. Entonces, simplemente con tal que tú tengas un multiplexor y conectes tu canal de fibra, ya estás transmitiendo las señales de teleprotección. Vamos a ver los diferenciales de línea, conocer un poco de los algoritmos, los principios de operación, hablar un poco de las comunicaciones, ¿no? De cómo influyen acá en los relés. En el capítulo 8 vamos a hablar de las protecciones asistidas, un switch on default, un 27, un 59, cómo funcionan, cómo es la falla interruptor, cómo lo interpretamos en Latinoamérica y cómo lo interpretan en países, ya sea Estados Unidos o ya sea en Europa, ¿no? Vamos a ver un poco, hay ejemplos tal vez de España, de cómo son, realmente cómo le llaman, ¿no? Y si realmente existe este etapa cero, que muy comúnmente lo mencionamos. Hablamos de las nuevas tecnologías de protección, hablamos de estas protecciones en el dominio del tiempo y pues finalmente profundizar un poco en las pruebas en end. Tal vez enseñarles un poquito de cómo funciona el Relay Test para que ustedes les ayude si no tienen un Dixilent, un software gratuito que te permita hacer cálculos de falla. Y tú generar las oscilografías y en tu Omicron volverlas a repetir y poder hacer una inyección al respecto. Bueno, yo creo que sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, pueden escribirlas al chat o ya deberíamos terminar esta sesión. Gracias por su atención, gracias por su participación. Pues esperamos verlos en la presentación del curso. Pues hay líneas desde 250 kilómetros, 300 kilómetros, hay líneas bastante largas, ¿no? Y sí puedes hacer el esquema de teleprotección. Ahí nos preguntan a qué distancia funcionan las protecciones. Bueno, si no hay más dudas, no hay más consultas. Ah, Mauricio, buena pregunta. Pues la verificación de sincronismo, como te comento, necesitas la atención de ambos lados. Necesitas la atención tanto de la barra como de la línea, con la cual tú vas a empezar. O sea, tú teniendo la atención, puedes hacer el cálculo de frecuencia, el cálculo de los ángulos, sí, y el cálculo de variación de tensión. Entonces, tú simplemente, es una ecuación muy sencilla de comparación. Pero ya lo que implementa son cómo tenemos que hacer las arquitecturas o de qué depende esta transición al respecto. No se activa porque a veces ocurren oscilaciones de potencia y si el relé no está bien ajustado, te puede crear un blackout. Y es algo por normativa que lo pide, o sea, el mismo operador nacional no te deja hacerlo, no te deja ajustarlo, ¿sí? Ese RA es un reason, eso es una protección de respaldo, ese reason es un localizador de falla y es un registrador de fallas. Las teleprotecciones, realmente, si usas recierre, se tiene que hacer un estudio, ¿sí? Se tiene que hacer un estudio al respecto, Isa. Los relés CEL, los 411L, que son los relés diferenciales de línea, sí tienen la localización de falla por onda viajera. O sea, no es un rizo, o sea, no van con un rizo, las tienen inmersas dentro de su algoritmo. Sí, también están los últimos relés que enseñamos, también tienen la función de localización de fallas. Generación distribuida, ahorita lo más seguro es utilizar una protección diferencial de línea. Julio nos pregunta qué soluciones se plantean. Primero, porque ahorita los mismos equipos que hacen simulación no simulan correctamente estos equipos de generación distribuida. Sí, entonces con la diferencial de línea es con la protección, mejor dicho, la mejor protección, la protección diferencial, la cual nos va a ayudar a poder mitigar este tipo de fallas como tal. Mauricio nos pregunta, ¿y la simetría de canal es la misma manera con los mismos datos? No, la simetría es una medida que se calcula, ¿no? O sea, la simetría de canal te puede dar una medición errónea diferencial, o sea, te puede crear una corriente de operación.
Si tú no la tienes en cuenta y tú la trabajas como una pendiente, puede operar el relé. El relé, Isa nos pregunta, cuando hablas de relés multifuncionales, ¿es el que puedo configurar de acuerdo a las protecciones que quiero, de acuerdo al esquema que se implementaría? Sí, realmente los relés multifuncionales hablamos que tienen múltiples funciones. Sí, o sea que tiene una 21, 51. Cuando tú ya compras una 21, prácticamente trae las demás funciones. No el 87, ¿no? Ya cuando compras el 87, trae la 21 y trae todas las demás. O sea, la 87 es como la más completa. Es por eso que muchos de los fabricantes solo venden ya 87 y ahí tienen las 21, tienen las demás. En Marco Mamani nos dice, las protecciones diferenciales, lo que dicen muchos es hasta 80 kilómetros, pero ya hasta 240, 250 kilómetros lo han implementado, teniendo en cuenta el algoritmo que compensa esa corriente capacitiva que tienen las líneas, bastante largas. Y las protecciones estas en el dominio del tiempo trabajan esa distancia perfectamente. Elkin, la protección de onda viajera ya es usado como protección principal. Sí, yo vi en LinkedIn que ya habían puesto una, me parece en Colombia, y hay una en, no sé si en Estados Unidos o México, pero ya están funcionando como principal. Isa nos pregunta, ¿los relés pueden traer incluidos registradores de falla? Sí, básicamente los relés son registradores de falla. ¿Qué cambia, Isa? Lo que cambia es que muchos países, ya sea Perú, por ejemplo, ya sea Bolivia, exigen que el registrador de falla sea un registrador desde fallas y un registrador de oscilaciones de potencia. O sea, es un registrador de falla y un registrador dinámico. Entonces tiene que tener dos frecuencias de muestreo. Una frecuencia, una alta frecuencia para las fallas y una de frecuencia baja para los eventos dinámicos. Una oscilación, por ejemplo, que registres 1 minuto, 10 minutos. Entonces tiene que tener doble función. Y los relés de protección solo registran fallas. Es por eso que se pone registradores de falla al respecto. En las subestaciones, cuando se instalan dos transformadores de potencia en paralelo, o si estos pueden ser de la misma marca y potencia, sí, o sea, pueden ser de diferentes potencias, sí, los transformadores. Realmente se basa un tema de paralelismo entre transformadores y tienes que recorrer, ¿no? Hay agrupaciones, o sea, o grupos que son compatibles al respecto. No necesariamente tienen que ser la misma potencia. Joel nos pregunta, buenas noches, en los tiempos de despeje de falla a tierra, ¿cómo influiría tener resistencia? El tema de tener resistencia, fíjate que ya no ves zona uno, no ves zona 2, o sea, si tú no ves zona uno y zona 2, porque estás fuera del alcance de los relés, como te digo, los fabricantes tienen una recomendación sobre el alcance resistivo. Entonces, como ya no lo ves zona uno, no lo ves zona 2, únicamente lo ve la sobrecorriente, y la sobrecorriente no es instantánea, es temporizada. Entonces, ahí tienes el tiempo que demora en actuar, ¿sí? Cuando son bastante resistivas. Pero la que la libra siempre es la de comparación direccional. ¿Hay una norma para la prueba de relés? Sí hay normas, realmente no me acuerdo cuál es, hay una IEEE, sí hay un estándar para la prueba de relés. Y el SIGRE también tiene un estándar para prueba, tiene un capítulo técnico para esto. Isa nos pregunta, ¿el estudio de coordinación de protecciones es donde se exponen los casos para las teleprotecciones? Sí, normalmente se dan todos los casos como tal. O sea, todos los casos para el esquema de teleprotección. Leonardo nos pregunta, ¿por qué en la 87L los relés de ambos lados tienen que ser el mismo fabricante? Por el algoritmo, Leonardo. O sea, fíjate que si tú pongas un cel y una ABB, el cel es plano alfa, el ABB es una porcentual, no tienen el mismo algoritmo, o sea, no van a ver esa falla. O sea, el algoritmo espera cómo tú compartes el canal de información y él transforma. O sea, acuérdate que no le manda toda la corriente, sino le envía pequeños paquetes para que él pueda interpretarla al respecto. Isa nos pregunta, ¿dos relés de la misma y tipo de marca pueden tener algoritmos diferentes? Sí, sí es posible que tengan algoritmos diferentes. Sí es posible, sí. Sí es posible, dependiendo de lo que vas a utilizar. Bueno, si ya no hay más preguntas, no sé si alguien más tiene preguntas. Joel nos pregunta sobre los canales de comunicación, qué otros tipos existen aparte de la fibra óptica? Es que la fibra óptica es más usada. Puedes usar onda portadora. Sí, onda portadora. O sea, sobre la misma red la puedes utilizar. Las fallas de alta impedancia en líneas de transmisión, ¿a qué se deben? Se deben por la falla. Por ejemplo, ¿qué me transmite alta impedancia? Si una línea cae en el asfalto, cae en la brea, me genera alta impedancia. Puede generarme resistencia de 100, 200, de 100 ohms al respecto.
Puedes buscarlo como 85, los de teleprotección. Ah, no, la comparación direccional la puedes encontrar dentro de las 85. Bueno, muchachos, bueno, chicos, muchas gracias. Acá nos dice Geraldo, ¿qué valores de resistencia? Espera, todavía no. ¿Qué valores de resistencia deben tener como máximo las torres para garantizar? Me parece que es de 25 ohms, me parece, pero no siempre se cumple, ¿sí, Geraldo? No siempre se cumple. No es tanto por la torre, ¿no? Sino es donde ocurre la falla al respecto. Pero las fallas muy comunes son en las torres cuando hay descargas atmosféricas. ¿Cuál es el motivo que se bloquee la función 80? Realmente no se bloquea, ¿no? Pueden trabajar en paralelo. William nos pregunta, ¿cuál es el motivo de bloquear la función 21 cuando está habilitada el 87? No se bloquea, ¿no? O sea, sí trabaja, pero más rápida trabaja el 87L, porque la protección va asistida por el canal. Cambio de la 21 depende del esquema de teleprotección. No, la teleprotección es la protección asistida por comunicación, no es una prueba, o sea, es un esquema. Las pruebas end-to-end son pruebas que se hacen de punto a punto. Ok, muchas gracias a todos. Si no hay más consultas, pues espero que se inscriban al curso y ya nos veremos ahí. Espero vamos a traer un par de invitados, tal vez un par de fabricantes que nos puedan apoyar y nos puedan dar una mayor claridad en algunos algoritmos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y pues nos vemos en el curso.